Buenas, nuestro proyecto para Física 2 se llama Análisis de un circuito mixto. El grupo está conformado por Carolina Vega Delgado, Luis Fernando Acelos Quintero y quien les habla, Interna Sánchez. A continuación vamos a empezar con la introducción, entonces dejo que mi compañera les explique. Hola, soy Carol y voy a comenzar con la introducción. Los circuitos eléctricos mixtos son los que combinan conexiones en serie y en paralelo. Bueno, la ley de Ohm será básica, ya que con esta, eh, el flujo de la corriente es amper, en amperes circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga. Por el lado del resumen, en este proyecto consiste en entender un circuito mixto. Y bueno, nosotros utilizamos el simulador PET y hicimos el circuito ahí. Con este simulador obtenemos los valores experimentales y los valores teóricos los hallaremos por medio de la ley de Ohm. Los objetivos. El objetivo general es el funcionamiento de un circuito mixto. Y los objetivos específicos es calcular la resistencia en serie y en paralelo que se encuentra en el circuito mixto, medir el recorrido de la intensidad presente en el circuito mixto, determinar el voltaje en cada resistencia del circuito y calcular la corriente que pasa mediante cada elemento del circuito mixto. Ahora mi compañero Fernando seguirá con materiales. Los materiales que utilizamos en este proyecto son las resistencias, la batería, los cables, el voltímetro y el amperímetro. En el análisis, pues hemos analizado por medio del PET un circuito mixto por medio de la ley de Ohm. Hallamos los voltajes, las resistencias equivalentes y las corrientes. El modelo utilizado para verificar el siguiente es por medio de la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que lo atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. Como podemos observar, pues se crean las diferentes fórmulas que vamos a implementar, como el voltaje es igual a la corriente por la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. La metodología que utilizamos se llevó a cabo mediante 5 fases. En la fase 1 hemos construido el circuito en P con una batería, 6 resistencias y cables. Estas están ubicadas en la parte izquierda del simulador. En la fase 2 se buscó calcular la resistencia equivalente. El proceso que se llevó a cabo fue sumar la resistencia en serie y las en paralelo del circuito mixto. En la fase 3 se buscó calcular el recorrido de la intensidad presente en el circuito mediante la ayuda del amperímetro que se ubicó en el inicio del circuito. En la fase 4 se buscó determinar el voltaje en cada resistencia con la ayuda del voltímetro. Se ubicó las pinzas en cada extremo de la resistencia y por último, en la fase 5, con el amperímetro, lo ubicamos en la resistencia del circuito para poder así calcular la corriente. Podemos observar cómo quedó construido el circuito mixto y en la parte de abajo, en el simulador de PET, eh, cómo quedó establecido cada elemento del circuito mixto. A continuación, mi compañero dirá las conclusiones y los resultados. Bueno, para los resultados hemos analizado respecto al circuito mixto, su voltaje, corriente y resistencia, por medio de la ley de Ohm, las cuales hacemos sumatorias si están en paralelo o serie para sus resistencias. Los voltajes 1 y 2 tienen el mismo valor porque están en paralelo. Los voltajes V sub 3 4, V sub 5 y V sub 6 tienen el mismo valor porque están en paralelo. Los voltajes 3 y 4 es la suma de cada voltaje porque están en serie y la suma es V sub 3 4. La resistencia equivalente salió por las fórmulas de serie y paralelo. Las corrientes 1 y 2 son iguales ya que tienen igual voltaje y resistencia porque están en paralelo. Las corrientes 3 y 4 iguales porque están en serie y las corrientes 5 y 6 por fórmula de la ley de Ohm. Y para conclusiones, no sé si Carlos puede bajar un poquito. Eh, Se calcularon las resistencias en paralelo y en serie para el circuito mixto. Se determinó el voltaje en cada resistencia comprobando la ley de Ohm y se logró el cálculo de la corriente por medio de las fórmulas anteriormente vistas y junto se pudo determinar conceptos teóricos comprobados experimentalmente. Y eso sería todo para nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.